Vamos a iniciar el chaleco de Santa y vamos a realizar 18 cadenas más una de subida. 1, 2, 3, 4. Luego vamos a saltarnos la primera cadena y en la segunda cadena vamos a empezar a realizar aumentos en cada una de ellas. Voy a tener aquí un total de 36 puntos bajos. Nos queda así de esta manera, pero no se preocupen, después va a ir tomando forma. Entonces vamos a hacer la vuelta número 3, vamos a levantar una cadena y vamos a empezar a realizar un punto bajo, en el siguiente un aumento. Nuevamente un punto bajo y el aumento. Y esto es lo que vamos a realizar por toda esta fila y vamos a tener un total de 54 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 4 y vamos a levantar una cadena y vamos a hacer el siguiente patrón en esta fila. 8 puntos bajos, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Luego de los 8 puntos bajos vamos a realizar un aumento. Así, de esta manera. Y esto es lo que vamos a repetir por toda esta fila. 8 puntos bajos y el aumento y vamos a tener un total en esta fila de 60 puntos bajos. Nos va a quedar así de esta manera y ahora vamos a realizar la vuelta número 5 y vamos a levantar una cadena y vamos a realizar 6 puntos bajos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a levantar 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4. Y de acá, de la base, me voy a saltar 15 cadenas. Voy a contar con ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y en la número 16 voy a empezar a tejer y voy a tejer 18 puntos bajos. Entonces comienzo. 1, 2, acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Nuevamente voy a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Me salto 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y en la número 16 es donde voy a empezar a tejer. Y vamos a realizar un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6.
En esta vuelta, contando las 4 cadenas que están aquí en el aire, vamos a tener un total de 38 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 6. Levanto una cadena y voy a empezar a tejer 8 puntos bajos. ¿Ya? Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 y ahora voy a empezar a tejer estos puntos que están aquí en la base. Aquí cuesta un poquito tomarlo. Ahí sí. Este sería el número 7 y el número 8. Y ahora voy a realizar 2 aumentos. Entonces acá realizo un aumento y en este siguiente voy a realizar el siguiente aumento. Allí sí. Y ahora voy a tejer 18 puntos bajos. 1, 2, 3. Tejo los 18 puntos bajos. Luego de los 18 puntos bajos, aquí voy a tejer 2 aumentos que están en las cadenitas al igual que tejimos anteriormente. Entonces voy a tejer un aumento. Aquí tengo uno. Y ahora voy a tejer el segundo aumento. Y ahora voy a terminar con 8 puntos bajos. En esta fila voy a tener un total de 42 puntos bajos. En la fila número 7 yo voy a realizar los 42 puntos bajos. Ningún aumento, sino que solamente punto sobre punto. Nos vemos en la fila número 8. Lista la fila número 7. Ahora vamos a realizar la fila número 8 y vamos a levantar una cadena y esto es lo que vamos a repetir en toda esta fila. 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vamos a realizar un aumento. Y vamos a seguir repitiendo este patrón, 6 puntos bajos y un aumento hasta el final. Y vamos a tener un total de 48 puntos bajos. Una vez que ya terminamos la fila número 8, vamos a realizar desde la fila número 9 hasta la fila número 11 los 48 puntos bajos. Entonces nos vemos en la fila número 12. Ya. Ahora vamos a realizar la vuelta número 12 y vamos a levantar una cadena y vamos a tejer 23 puntos bajos. Yo voy a tejer mis 23 puntos y nos vemos en ese sector. Ya tejí los 23 puntos bajos y acá quiero que presten atención. Les va a costar un poco, pero no es nada en realidad complicado, sino que más bien es que tenemos que tejer en este punto y en este punto aumentos. Pero en cada uno vamos a realizar aumentos y aquí dentro vamos a intentar colocar 6 puntos bajos en el mismo lugar, en este mismo, ¿ya? Entonces en esta misma cadena realizo 1, en esta misma, 2, en esta misma, 3, en esta misma, 4, 5 y 6. Se complica un poquito porque están todos los puntos bien apretados, pero nada más que eso.
Ahora, en la siguiente vamos a repetir exactamente lo mismo. Es decir, que aquí, en esta cadena, vamos a tejer 6 puntos bajos en el mismo sitio. 1, aquí mismo, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Como que se ajusta mucho, pero sí se logra. Y ahora vamos a tejer 23 puntos bajos normales hasta llegar al final. En esta fila vamos a tener un total de 58 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la fila número 13 y aquí solamente vamos a tejer punto sobre punto. Es decir, que en esta fila vamos a tener un total de 58 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 14. Vamos a levantar una cadena. Vamos a realizar 23 puntos bajos. Aquí tengo 2, 3, dejo hasta tener los 23. Ya tengo los 23 puntos bajos y ahora voy a realizar 12 aumentos. Esta parte yo voy a ir con ustedes para que no se confundan. Entonces, vamos. Un aumento, recuerden que son 2 puntos bajos en el mismo lugar. Entonces aquí tengo un aumento. Voy a este siguiente, realizo mi segundo aumento. Voy al siguiente, aquí tengo el aumento número 3. Y voy a seguir avanzando un poquito más rápido. Aquí voy a hacer el cuarto aumento. Ahora voy a la siguiente, realizo aumentos. Este es el aumento número 6. En el siguiente voy a realizar el aumento número 7. En el siguiente el aumento número 8. En el siguiente el aumento número 9. Aquí el aumento número 10. Acá voy a tejer el aumento número 11. Y en este el aumento número 12. ¿Ya? Se va a ver así en un inicio, pero después cuando ustedes sigan tejiendo se va a volver a la normalidad. Entonces ahora vamos a tejer 23 puntos bajos hasta el final. En esta vuelta yo voy a tener un total de 70 puntos bajos. Ya, una vez terminada esta fila número 14, vamos a tejer puntos sobre puntos, es decir, ya no vamos a realizar aumentos. Entonces vamos a tejer desde la fila número 15, que es la que corresponde ahora, vamos a tejerla hasta la fila número 25, los 70 puntos bajos. Y allí nos vemos. Luego que ya terminé las 10 filas, me queda de esta manera por delante y de esta manera por detrás. Aquí como que queda todo desordenado, pero ustedes lo van acomodando, ¿ya? Ahora vamos a tejer aquí alrededor con el mismo crochet 2,5. Vamos a levantar una cadena y en cada orificio que ustedes encuentren disponibles van a realizar un punto bajo. Aquí no es necesario que ustedes sepan exactamente dónde entrar. Miren, en cada orificio, agujerito, aquí hay uno, van entrando con el crochet. Lo importante es que la misma cantidad que tengan de este lado van a tener del siguiente lado. Entonces yo sigo por esta parte lateral
hasta llegar acá arriba y ahí nos vemos. Una vez que ya llegamos hasta este sector, yo realicé un punto bajo porque no sabía que era el último. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? En el último punto, en el que se encuentra en la parte superior, allí mismo van a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Esto es para que el tejido pueda girar. Entonces ahora voy a seguir por esta parte de acá arriba realizando puntos bajos. Aquí las mismas cadenas le van a ir indicando dónde introducir el crochet. Vamos escondiendo el hilo que está en la parte superior. Y yo voy tejiendo hasta que lleguemos nuevamente a esta esquina. Ya llegué nuevamente a mi esquina y voy a realizar 3 puntos bajos en el mismo lugar. Entonces aquí está mi esquina, hago 1, 2 y 3. Ya, esto es para que no nos quede como doblado. Y vamos a seguir realizando puntos bajos en este lateral. Ya una vez que estamos llegando al final, yo voy a realizar el último punto con ustedes y voy a hacer aquí un punto deslizado. Vamos a cortar y van a esconder el hilo. Ya. Una vez que ya escondieron el hilo, vamos a ver dónde está la parte de la esquina superior, ya, es decir, donde hicimos los 3 puntos bajos en el del centro. Vamos a tomar nuestro hilo, que en esta oportunidad escogimos un Chanel delgadito, ya, y vamos a realizar punto por punto. Y vamos escondiendo el hilo que se encuentra por detrás. Si ustedes no tienen este esta lana, pueden reemplazarlo con un hilo de algodón blanco o el de su preferencia. Así que voy hasta que nos encontremos en esta esquina. Luego que llegamos aquí en la esquina, vamos a tejer 3 puntos en el mismo sitio para poder ir girando nuestro tejido. Y ahora vamos a tejer por la parte de abajo del abrigo de Santa. Estamos con un crochet medio milímetro más grueso para que pueda dar un buen acabado. Entonces nos vemos en la siguiente esquina. Nuevamente llegamos a la esquina y vamos a tejer 3 puntos en el mismo sitio. 1, 2 y 3. Y seguimos tejiendo hasta llegar aquí en el borde. Una vez que llegamos al borde, vamos a cortar el hilo y lo que vamos a realizar ahora es esconder nuestro hilo, nada más que eso. Así que voy a esconderlo. Vamos a realizar las mangas. Igual voy a seguir tejiendo con el crochet número 2,5. Ambas son iguales, así que voy a grabar solo una. Ya ustedes se van a ubicar en donde se encuentran las cadenas de la manga que están bien marcadas. No en la parte de la sisa, sino las cadenas que están bien marcadas. Por ejemplo, esto no cuenta porque solamente tiene
una hebra. Esta es la que cuenta que tiene las 2 hebras. Entonces vamos a realizar un nudo corredizo, así. Y esta que está bien marcada, vamos a realizar un punto bajo. Si ustedes quieren, pueden colocar aquí marcador. Entonces ya tengo un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a continuar. Ya tengo las 15 puntos bajos, que es lo mismo que dejamos con las cadenas que no tejimos. O sea, recuerdan cuando hicimos la parte de la sisa. Y acá son 4 cadenas que dejamos en el aire. Y esa es la que nos corresponde ahora tomar. Entonces vamos a ir tomándola. Así, acá tengo una. Acá está la número 2. Aquí está la número 3. Y acá está en esta como puntita la número 4. ¿Ya? Y ahora nos corresponde unirlas, ¿ya? Así que ahora vamos a tejer, sería la fila número 1. Vamos a tejer de la fila número 2 en adelante los 19 puntos que tomamos en este sector. Yo les voy a ir indicando cuántas filas son las que yo voy a realizar. Es punto en espiral, así que no tiene ninguna complicación. Ya tejimos de la fila número 2 hasta la fila número 14. Yo ya corté el hilo. Ustedes van a realizar un puntito deslizado y van a cortar. Y ahora vamos a hacer una vuelta con el color chenil. Y en esta posición allí. Y vamos a hacer una vueltita para que tenga el mismo acabado que aquí en el borde. Solamente es tejer punto sobre punto. Ya terminé la primera vuelta y voy a realizar una vuelta más con este color para que quede como más marcado lo que es el puño de nuestro santa. Bueno, antes de realizar la otra manga, que ya sabemos que es exactamente igual, vamos a girar nuestro tejido, ¿ya? Y vamos a ver la parte de acá atrás. La parte de acá atrás yo quiero que quede así, de esta manera, como superpuesta, así, ¿ya? Y para eso tengo listo un hilo color rojo del mismo que hemos estado tejiendo. Lo acomodamos y voy por la parte de atrás, allí, y voy a empezar a unir en esta partecita de acá. Así, ya unas 3 puntadas para que quede bien sujeto. Ahí, yo creo que ya con eso es suficiente. Voy con el hilo hacia atrás, así de esta manera, anudo un poquito. Y ahora yo voy a colocar un botón para que se vea bonito también en esta parte. Justo en el centro. Estoy tratando de sacar el hilo por el centro. Allí, ¿ya? Entonces acá voy a tapar esa partecita con un botón. Lo voy a pasar unas 2 veces, escondo el hilo y corto.
Bueno, así queda nuestro abriguito ya con las dos manguitas realizadas. Así está por la parte delantera y acá por la parte trasera. Vamos a iniciar el pantalón y para iniciarlo vamos a hacer dos piezas idénticas a esta. ¿Cómo lo realicé? De la siguiente manera. Hice 30 cadenas. Luego de las 30 cadenas vamos a cerrarlo con un punto deslizado. Así. Voy a levantar una cadena y de aquí en adelante vamos a tejer puntos bajos alargados. Aquí yo dejé una hebra que no está corta, está más o menos larga, ya, porque igual la vamos a utilizar. No la escondan, ya, solamente déjenla allí a un lado y después las vamos a utilizar. Luego que realicé una cadena de subida, en el mismo sitio vamos a realizar el punto bajo alargado, que recuerden que es pasar por 2 y pasar por 2. Nuevamente hago como que estoy haciendo un punto bajo, pero paso solamente por uno y luego por el siguiente. Es exactamente lo mismo que realizamos en el gorro de nuestro Santa. En esta oportunidad sí se está tejiendo por el derecho, porque luego al final la prenda la podemos dar vuelta, a diferencia del gorro, porque el gorro como empezaba como tan angosto en la parte de arriba, después era muy difícil lograr dar vuelta el tejido, pero la pierna no es así. Ya, entonces yo voy a continuar tejiendo puntos bajos alargados hasta llegar al final. Una vez que llegamos al último punto, lo que vamos a hacer es simplemente seguir tejiendo puntos alargados, puntos bajos alargados en espiral. Así que ustedes pueden colocar un marcador o un hilo, así como lo hice yo en este sector, y vamos a tejer 11 filas en total, contando esta primera. Y acá ya tengo una fila, entonces voy realizando los puntos bajos alargados hasta la fila número 11. Una vez que ya tenemos los dos lados, vamos a unir de la siguiente manera. Aquí donde realizamos el punto deslizado, allí vamos a tejer. Yo voy a colocar un puntito bajo y vamos a levantar una cadena, y en el mismo sector vamos a realizar el punto bajo alargado. Entonces me voy 1, 2, 3, 4, 5 hasta obtener los 30 puntos bajos alargados de esta pierna. Bueno, ya tenemos los 30 puntos de este lugar. En la parte del centro, que es la que se unió, nos va a quedar como un huequito aquí. Luego nosotros tenemos que coser, ¿ya? Y empezamos a tejer los 30 puntos de este lado. Aquí es donde se tomó, entonces nos saltamos a la siguiente. Uno, ve que queda un huequito ahí. Eso es lo que nosotros vamos a coser luego de colocar. ¿Ya? Y seguimos tejiendo los 30 puntos de la siguiente pierna. ¿Ya? Una vez ya que ya tejimos esta primera vuelta, vamos a tejer 8 vueltas, ¿ya? En total hacia arriba, con los 60 puntos, contando los 30 de esta pierna más los 30 de esta otra pierna, vamos a tener un total de 60 puntos. Entonces nos vemos cuando realice las 8 filas restantes. Luego que tenemos ya las 8 filas listas, vamos a intentar girar nuestro tejido, porque lo vamos a hacer por la parte reversa.
Aquí este hoyito que quedó allí lo vamos a coser, así que no se preocupen. Y este es el punto que queremos que quede hacia afuera. ¿Ya? Ahora vamos a realizar los 60 puntos en puntos bajos normales y vamos a nuevamente cambiar el crochet a el número 2. ¿Ya? Aquí voy a intentar. Vamos a hacer un punto deslizado. Ahí. Vamos a levantar una cadena. Vamos a girar nuestro tejido ahora para poder tejer ya en esta postura. Entonces empezamos con los 60 puntos. Aquí ya ustedes van a tejer más apretadito porque van a tejer con el crochet más pequeño, que es con el que realizamos el cuerpo. Recuerden que la ropa la estábamos haciendo con un crochet más grande. Entonces yo voy a terminar los 60 puntos. Ya se encogió bastante tan solo con cambiar el crochet y también al intercambiar el punto bajo alargado con el punto tradicional. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente fila, vamos a realizar 8 puntos bajos. Recuerden que siempre hemos tejido en punto espiral, así que seguimos tejiendo en espiral y voy a realizar 8 puntos bajos. Ahí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Y ahora yo voy a realizar una disminución. Esto lo voy a repetir por 6 veces, 8 puntos bajos y la disminución, y en esta fila voy a tener un total de 54 puntos bajos. Enseguida de eso voy a realizar 2 vueltas más con los 54 puntos bajos. Ya terminé el pantalón y ahora voy a ocultar los hilos. Aquí coloqué una aguja lanera para poder tapar este orificio que está aquí en el centro. Yo no escondí esta hebra por dentro cuando uní las piernas, así que me va a servir para que yo pueda unir de esta manera, muy sencillo, nada complicado. Este es como el único que les voy a mostrar porque ya ustedes saben cómo se esconden los demás hilos. Listo, no tiene que ser tan perfecto. Lo colocamos por dentro y voy a rematar y esconder. ¿Ya? Yo voy a esconder este hilo y estos también, los que están aquí. Bueno, una vez ya que escondí todos los hilos, lo que estoy haciendo ahora es colocar unos adornos. En mi caso yo quería colocar unos botones. Encontré que era algo que no era tan exagerado y a la vez que se veía bonito. Así que estoy colocando estos botoncitos. Ahí se ve bien. Ya, una vez listo y rematado por el interior, lo que voy a realizar van a ser cadenas de 55 cadenitas. Tengo acá, porque lo que quiero hacer aquí en este borde es ajustarlo, que quede un pantalón así como una especie de globo. Y para eso no quise poner puntos bajos y disminuir, porque si no, no me iba a entrar en mi santa
el pie. Entonces, por esta razón, esto lo vamos a colocar de esta manera. Aquí voy a tener 2,55 cadenas. Y esto es muy sencillo. Ya, entonces coloqué una aguja lanera, me voy por la parte lateral donde ustedes se encuentren como un orificio que puedan entrar de 2 en 2, puede ser, y lo van colocando, van pasando. No ajusten todavía, ya tiene que quedar como estirado para que podamos colocar el pantalón. Y sacamos por donde mismo introducimos, allí. Van a hacer lo mismo en el siguiente lado. Una vez que ya pasaron por los dos lados, aquí en el borde donde dejamos esta hebrita vamos a hacer un nudito. Allí, si quieren pueden hacer un nudo doble para que quede bien ajustado y no nos preocupemos después que se deshilache. Ahí, ya. Y cortamos. Y ahora sí llegó el momento de empezar a vestir a nuestro Santa. Entonces vamos a colocar el pantalón. Vamos a hacer también este adornito. Ve que entra bien. Si yo colocaba acá puntos bajos, como más ajustado en disminución, no iba a entrar. Entonces, ya de esta manera, sí entra perfectamente. Ahí, ¿ya? La idea es que se puedan ver los calcetines. Para eso nosotros vamos a realizar el pantalón como hacia arriba del calcetín, y ahora vamos a empezar a ajustar así, ¿ya? Y ahora simplemente vamos a realizar una rosita o un nudo. Aquí yo estoy intentando hacer una rosita. Ahí. Listo. Vamos a hacer lo mismo en el siguiente lado. Bueno, así queda el pantalón. Acá queda un poco flojito, pero no nos preocupamos por eso porque no se nos va a salir. Y con el abrigo allí va a quedar bien. Entonces vamos a realizar esta parte, que en realidad esta es la parte que más me cuesta. Así que si ustedes tienen una técnica acá para poder realizarlo, ya. Ahí. Allí. Entonces este va acá. Ahí. Aquí vamos a pasar unas 2 veces para que quede más marcado. Sacamos por un lateral para luego esconder este hilo. ¿Ya? Y ahora con este siguiente vamos a empezar a hacer como la cruz. Ahí. Sí, sí se ve. Ahí. Y ahí. Sacamos por el mismo sector para poder anudar y esconder. Bueno, ahí quedó esta partecita de acá arriba y se va viendo bien. Vamos a esconder el hilo. Bueno, ahora vamos a colocar el abrigo, que recuerden
que quedó hermoso. Una vez que ya coloqué el abrigo, quise colocarle aquí unos botoncitos y voy a realizar lo siguiente. Ya tengo un hilo color rojo, voy a dejar aquí suficiente espacio, yo creo que unos 40 centímetros de hebra, porque vamos a realizar lo siguiente. Realizo un nudo corredizo y este que está en la hebra, que son aproximadamente 40 centímetros, rodeo el crochet así hacia adelante y el que tengo aquí en mi dedo voy a jalar como un punto. Nuevamente este que está acá suelto, voy a rodear el crochet y voy a pasar por esas dos hebras. Esto me va a generar una especie como de cordón, y si a ustedes les complica también pueden hacer simplemente cadenas. También quedará muy bonito. Entonces lo hago de esta manera. Voy a hacer alrededor de unos 5 centímetros aproximadamente. Yo creo que un poquito más, unos 7 centímetros. Ya, allí es como suficiente. Y ahora solamente voy a cortar el hilo y voy a esconder. Corto el hilo un poquito largo. Pero antes de esconderlo, yo voy a unir estos dos con aguja y luego esconder el hilo. La idea, la intención es que se arme como una especie de anillo. Bueno, una vez ya realizada el anillo y ya escondido los hilos, solamente voy a pasar por este lugar y por el siguiente lugar para que se pueda como cerrar nuestro abrigo. También pueden cruzarlo, ya ustedes aquí decoran como ustedes quieran, pueden hacerlo así, de esta manera también, y ver cómo les gusta. ¿Ya? Ahora vamos a colocar el gorro, que ya es la parte final de nuestro tan esperado Santa. Aquí yo voy a colocar muy poquitito de relleno. Lo coloco por encima y voy a situarlo como hacia un lado, hacia el lado contrario donde yo quiero doblar. Ya, entonces ustedes lo colocan. Miren que se va viendo hermoso, no sé si se verá también en la cámara, pero aquí se ve muy lindo. Voy a colocar alfileres alrededor para poder situar bien lo que es nuestro gorrito. Ahora, si ustedes quieren, también pueden dejar el gorrito suelto, ¿ya? Eso también ustedes ven cómo lo hacen. Yo quiero que el gorrito quede fijo porque tengo niños pequeños, entonces al tener niños pequeños van a querer agarrar a Santa, le van a sacar el gorro y después se va a perder. Entonces por eso mismo yo lo voy a coser. Entonces voy a agarrar un hilo color rojo y si ustedes lo quieren coser, y aquí tenemos preparado un hilo. Empezamos por la parte de atrás y vamos a ir haciendo unas pequeñas puntaditas, no por la parte roja, sino que solamente por la parte, perdón, no por la parte blanca, sino que por la parte roja. ¿Por qué? Porque quiero que esta parte me quede como sueltecita, para que dé la ilusión que está superpuesto y no como
cosido, así que solamente unas pequeñas puntadas. Ahí. Voy avanzando, la verdad cuesta porque el tejido, lo que es la cabeza, el cuerpo en sí, está tejido con puntos muy juntitos para que no se vea el relleno y para que cuando ustedes también lo rellenen pueda quedar una buena forma, ¿ya? Esa es la diferencia a lo mejor con los demás tejidos, que cuando uno teje otras prendas como una prenda de vestir, uno tiene que tejerlo no tan ajustado para que no quede tan rígido, pero lo que es el cuerpo sí. Por ejemplo, esto, por eso el gorro, lo que es la vestimenta, lo tejimos con un crochet un poquitito más grande para que nos quede con flexibilidad. Miren, nos quede flexible. Allí. Bueno, voy a seguir avanzando con el gorrito. Una vez que ya cosieron el gorrito, ahora ustedes lo van a situar por el lado contrario, donde pusieron el poquitito de algodón. Aquí en este sector es donde colocamos el algodón, entonces el gorro va a ir ubicado hacia este sector. Ya pueden pegarle acá unas puntaditas con hilo, unas pequeñas puntadas. Ahí. Ya con eso es suficiente y ya cae el gorrito. Y así queda nuestro Santa ya terminado. Si ustedes tienen unos anteojos o unos lentecitos que ustedes también pueden fabricar. Yo tenía estos que los compré por internet y los compro como accesorios para gatitos. Y encontré estos lentes que le queda perfecto. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que te haya gustado tanto este proyecto como a mí y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Adiós!